¿Debería dimitir el fiscal general del Estado cuando dos magistrados que han entrado, solo dos, a los que hemos llamado, han entrado en este programa? Uno, Joaquín Bosch, que muestra sus dudas, y otro, José Antonio Martín Pallín, que es un magistrado emérito del Tribunal Supremo, que no dice que tenga dudas, sino que dice que esta instrucción es muy preocupante. Entonces, no es que se esté criticando por parte de fiscales, por parte de periodistas, por parte del gobierno, si queremos, es que hay gente que dentro de la judicatura pone en duda este auto del juez, que va a llevarnos a un escenario que es histórico. ¿A ti qué te parece este auto del juez Hurtado en el que dice que Presidencia del Gobierno indicó al fiscal general del Estado que tenía que filtrar ese correo, pero para lo que no aporta ninguna prueba? Bueno, si me permites, antes he estado efectivamente 20 y tantos años en el Ministerio Fiscal, 5 años en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y otros tantos años en el Tribunal Supremo. Me parece un auto absolutamente preocupante porque los autos se justifican por su redacción, no porque el que los redacta sea magistrado del Supremo o que sea juez de Vitigudino. No, hay que leerse los autos y saber si tienen una mínima consistencia jurídica y demuestran profesionalidad. Basta con leer las 3 líneas y media iniciales, hablo de ellas ya reiteradamente, y me vas a permitir leerlas. A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo a las 21:29 del 13 de marzo, el 14 en papel, de 2024, titulada «La Fiscalía hace a la pareja de Ayuso un pacto para que admita los delitos fiscales». Este preámbulo ya tiene un vicio que demuestra una normalidad jurídica preocupante, porque si un juez dice que una persona actúa por indicaciones, por lo que llamamos inducción en el derecho penal, otros más elegantes le llaman autores intelectuales, pues eso es un delito. Por Dios, váyase usted y averigüe quién ha sido, porque él es el inductor, según está diciendo usted. Segundo, la nota que publica El Mundo, emanada, por cierto, del gabinete de un ciudadano particular. Yo, la verdad, he sido funcionario y no creo que haya ningún ciudadano particular que tenga un gabinete, pero bueno, aquí ya nada nos llama la atención. Y esa nota la cercena de manera grave y creo que no se ha comentado, porque la nota no dice algo que es absolutamente impropio de alguien que conoce los entresijos de la Fiscalía. Los fiscales nunca, y repito, nunca nos dirigimos a los abogados pidiendo conformidades. Es lógicamente al revés. Los abogados solicitan conformidades de la Fiscalía. Y segundo, que cercenan lo más grave y que es lo que dio lugar a esa reacción frenética, según esos agentes de la UCO que lo toma el juez Hurtado como palabra de Dios, es que dice, y la Fiscalía, el fiscal general del Estado, se opuso a la conformidad. Y esto lo cercena deliberadamente el juez Hurtado, no el Poder Judicial, no empecemos a enmarallar. Es el juez Hurtado. El Poder Judicial son 5.400 jueces y juezas que la mayoría, vamos, la inmensa mayoría hacen su labor con gran dedicación y trabajo. Por tanto, es el juez Hurtado el que cercena voluntariamente lo que da lugar a la reacción del fiscal. Estoy convencido, yo estaría, si estuviera en la Secretaría Técnica, estoy convencido de que si solamente se hace referencia a que ha sido el fiscal el que se ha dirigido, al fiscal general del Estado le tendría sin cuidado. José Pero Antonio. claro, si te acusan de que te has opuesto a una conformidad, la cosa es grave y hay que reaccionar. No, si ya mal empezamos si el juez llama información a lo que es un bulo del diario El Mundo.
que es por lo que comienza todo este caso. Vamos a echar la vista atrás porque esta investigación ha durado 8 meses. 8 meses investigando al fiscal general del Estado, y es una investigación en la que casi desde el principio el juez tuvo el convencimiento de que la filtración vino de la Fiscalía siguiendo instrucciones de Moncloa, como dice en su auto. El Supremo puso el foco en la Fiscalía porque cree que tenía los correos con información sensible de la pareja de Ayuso, y también piensa que llegaron a la prensa antes que la nota en la que el Ministerio Público desmentía haberle ofrecido un pacto. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo. A los mails también accedió el jefe de gabinete de Ayuso. Ese es el texto que yo difundo. Miguel Ángel Rodríguez reconoció ser el difusor del bulo sobre el supuesto acuerdo de conformidad que la Fiscalía había ofrecido a González Amador, aunque dijo que no tenía intención de engañar y que desconocía la existencia de un mail anterior. Varios periodistas le contaron al juez que también habían conocido los correos antes que el fiscal, pero Hurtado no da veracidad a sus declaraciones. La UCO ya había atribuido a García Ortiz un papel preeminente basándose en conversaciones encontradas en el móvil de Pilar Rodríguez, la otra fiscal procesada. Y en ese informe apuntaló su tesis Hurtado antes de citarle como investigado. Cree que dirigió los pasos que llevaron a la filtración prevaliéndose de su situación de superioridad sobre otros fiscales. Intentó apuntar hacia Moncloa porque cree que envió a la Asamblea de Madrid la información que recibía de Fiscalía, pero esa línea de investigación tuvo más consecuencias políticas que jurídicas. Reacción / linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido. Lobato dejó el PSOE madrileño. Y aunque hubo contradicciones entre las declaraciones de González Amador y su abogado, el juez no ha considerado que tengan relevancia para la causa. Claro, José Antonio, otro de los puntos, digamos, más sorprendente de este auto del juez Hurtado es cuando rechaza las declaraciones de los periodistas, entre ellos la de Miguel Ángel Campos, de la cadena SER, en la que dice que él tenía la información mucho antes de que el fiscal general del Estado, claro, se enterase de que esa información existía. Bueno, y más grave, lo rechaza porque sí, porque dice que no les quiere creer, con lo cual, evidentemente, ya está denotando tener una actitud predeterminada. Pero hay algo mucho más grave que no se ha comentado, que es la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado. Esto es gravísimo. La Fiscalía General del Estado, si el señor Hurtado se lee el estatuto del Ministerio Fiscal, es un órgano de relevancia constitucional. Por primera vez en nuestra historia constitucional está integrado dentro del título del Poder Judicial. Se trataba para perseguir una filtración, un dime y direte en que quien pidió la conformidad acuerda una decisión absolutamente desproporcionada e ilegal. Y por tanto, la Constitución dice que los jueces son responsables, son independientes, pero son responsables. Esto produjo una conmoción política incluso en el extranjero. Yo lo he leído en periódicos extranjeros. Claro, si tú lees que la policía entra 10 horas en la Fiscalía General del Estado, esto es una cosa gravísima. Y nadie se ha alterado en este país. Nadie ha comentado absolutamente nada sobre este extremo. Y después, pues ya de una forma verdaderamente sorprendente, llega a la conclusión y, si se lee bien, admite a regañadientes, no le queda más remedio, de que la nota de 8 puntos, que es la que se redacta frenéticamente a partir de las 21 a 29 horas de la noche del día 13, y que yo hubiera participado si hubiera estado en la Fiscalía, en esa nota se revelan parcialmente datos también de los correos, y el Tribunal Supremo, al admitir las querellas, dice que la nota no es constitutiva de delito. Entonces, por favor, aquí no se está atacando al Poder Judicial, ya está bien de manipular. Se está atacando a un juez que se ha vulnerado una a una todas las previsiones jurisdiccionales, y esto, según el artículo 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una falta muy grave. Vamos a ver qué hace, si es que hace algo, el Consejo General del Poder Judicial. Y, no sé si me lo vas a preguntar después, yo no hubiera dimitido. Hace ya un tiempo, recuerdo en el programa de Xavi Forces, yo dije, si esto pasa
en Francia, en Italia o en cualquier otro país, el fiscal seguramente o yo hubiera dimitido. Viendo el triángulo de las Bermudas, Begoña, fiscal general, hermano del presidente, yo, bueno, parece que alguien está haciendo mucho. Yo no dimitiría y iría a juicio y a ver cómo se saca de encima una resolución, una sentencia será el Tribunal Supremo condenatoria. Creo que le va a ser bastante difícil. Me gustaría preguntarte, Joaquín, ¿en qué punto estamos del caso del fiscal general del Estado? Porque al parecer ahora, Joaquín, todavía el fiscal podría presentar un recurso que no sé si contribuiría a paralizar la causa o qué consecuencias tendría. Ahora mismo la resolución puede ser recurrida en reforma ante el propio juez instructor y también en apelación ante la sala formada por magistrados ya distintos, y este sería en principio el último recurso. Si la sala de apelación desestimara dicho recurso, ya el asunto iría a juicio necesariamente, pero la sala hipotéticamente también podría acordar el archivo de la causa. A la vista de los precedentes, aunque es cierto que la sala ha revocado algunas decisiones del magistrado instructor, como he dicho, revocó su decisión de no citar a declarar a González Amador, pero también es cierto que en líneas generales, de manera a mi juicio también discutible jurídicamente, ha avalado las tesis esenciales del magistrado instructor, con lo cual parece probable que el asunto vaya a acabar con el que García Ortiz comparecería como acusado. Los medios, y cuidadito con esto, que dicen, bueno, ahora están estos señores, pero a lo mejor luego están otros, o sea, y puede ocurrir eso, lo estamos viendo en Estados Unidos y lo estamos viendo en muchos sitios. Joaquín, claro, hay periodistas que han dicho, no, si nosotros teníamos toda esa información mucho antes de que se enterase el fiscal general del Estado que existía. Sería tan fácil como llevar a estos periodistas por falso testimonio delante de un juez. Pero claro, si se confirma que esos periodistas han dicho la verdad, entonces se desmontaría automáticamente la causa contra el fiscal general del Estado, ¿no? Efectivamente, esto es otro de los aspectos jurídicamente cuestionables de la resolución, porque el secreto implica desvelar algo que no se conoce antes. Si ya el secreto circulaba entre los periodistas y estos han aportado elementos de acreditación de que ya existía un reconocimiento de culpa, es mucho más objetable que se pueda acusar al fiscal general de haber filtrado algo que ya era conocido por los periodistas. En todo caso, Silvia, yo por aclarar algunas de las cuestiones que están saliendo, yo estoy de acuerdo en que desde el gobierno en concreto haría falta más contención, más prudencia institucional a la hora de no arremeter contra el Poder Judicial, pero es lógico que se pueden hacer valoraciones jurídicas. Por poner un ejemplo, en su momento el juez instructor consideró que González Amador no tenía que declarar como denunciante. Muchos juristas de este país pensamos que eso era una decisión incorrecta, porque era una manifestación muy relevante la que podía hacer. Y fue así, declaró, y evidentemente su declaración fue bastante importante. El juez instructor decidió que no declaraba y la sala de apelación revocó su decisión. Con lo cual quiero decir que lo que haga un magistrado instructor puede ser objeto de valoración. No se trata de descalificar a la persona, al juez, sino de analizar la resolución concreta. Y en esta resolución concreta hay también otras cuestiones que yo creo que pueden ser opinables jurídicamente y están poniéndose sobre la mesa. El juez instructor reprocha el borrado de los mensajes, reprocha que García Ortiz no contestase a sus preguntas, pero es que en el proceso penal el investigado no está obligado a demostrar su inocencia, él no tiene que demostrar nada. No tiene que aportar ningún mensaje, no tiene que contestar a ninguna pregunta, puede incluso guardar silencio absoluto. Es la investigación, la instrucción, la que debe conseguir elementos indiciarios para que el asunto vaya a juicio. De que alguien no declare o borre un mensaje, no se puede colegir automáticamente que filtró unos correos. Al mismo tiempo, el hecho de que tuviera los correos en su poder, que es el elemento central realmente de la resolución, lo que viene a decir el juez instructor es que él tenía esos correos y, por tanto, pudo haberlos filtrado.
pero tampoco hay una relación de causalidad que uno tenga unos correos con que los haya filtrado, porque a esos correos tenían acceso decenas de personas. Y creo que desde una perspectiva jurídica ahí está, digamos, el elemento más débil de la incoación de procedimiento abreviado. Que no haya acreditación indiciaria de que el fiscal general hablara con periodistas, les enviara mensaje, conspirara de alguna manera. Todo lo que hay son sospechas, conjeturas de que pudo haberlo hecho, pero francamente, yo creo que estaremos todos de acuerdo en eso sí, en que sería deseable que para llevar por primera vez en un hecho sin precedentes a un fiscal general al banquillo, tendría que haber elementos clarísimos de que ha podido cometer un delito, sin duda ninguna. Ojalá fuera así. En un tema tan relevante, que haya dudas razonables, yo creo que eso no es positivo, y más en un contexto de choque institucional entre el gobierno y el Supremo y el gobierno, con fuerte polarización política, y de hecho el asunto arranca de un caso abiertamente politizado, como era el que afectaba a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, el fiscal general del Estado a cualquiera de nosotros, porque si ahora en un auto en el que no aportan pruebas pueden llevarnos a cualquiera de nosotros al banquillo, pues hombre, deberíamos empezar a preocuparnos. Daniel. Ese es uno de los temas, ¿no? Es decir, si esta instrucción ha sido exótica por ser diplomático con alguien al que se le presupone, bueno, pues que todo tiene que estar muy fundamentado, pues imagínate cuando no hay tanta luz y taquígrafos. Yo no veo ningún indicio del fin de la democracia liberal en España, tengo que decirlo así. De hecho, el juez Hurtado actúa con total tranquilidad, y lleva a cabo, como tiene que ser, por otra parte, su instrucción como él quiere, y de hecho es que va a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, ¿no? Y vemos ejemplos sobrados en la justicia de instrucciones muchas veces controvertidas, muchas veces que acaban en nada, que se desarrollan con total normalidad. Eso sí, una cosa es que evidentemente solo faltaría que no se acatasen esas decisiones, y otra cosa es que tengas que decir amén, o que no las puedas criticar, o que no las puedes comentar. Y podemos entrar en un debate sobre si el gobierno tiene que ser más cuidadoso, menos cuidadoso, pero en ningún momento se está impidiendo la acción de la justicia en este país. Totalmente. Es decir, eso yo creo que nos ha quedado claro. De hecho, cuando se bloquea el CGPJ es porque lo bloquea el Partido Popular. Hasta que el Partido Popular quiere, no se desbloquea, ¿no? No lo sé. Después, si fuera tan inocente no hubiera borrado los mensajes. Claro, es que esto funciona al revés. En un Estado de Derecho hay que probar que eres culpable, no probar que eres inocente. Por cierto, el teléfono del fiscal general tiene todo tipo de secretos, todo tipo de información absolutamente sensible que ya sabemos, por desgracia, que en cuanto aparece en un sumario, aunque sea reservado, aunque sea secreto, todo eso puede acabar saliendo a la luz. Con lo cual, oiga, lo que hay que demostrar es si lo hizo, no si borró mensajes en su perfecto derecho de borrar mensajes de su teléfono móvil. ¿Eso es una prueba de culpabilidad en un Estado de Derecho? Yo creo que la justicia funciona al revés. Hay que probar la culpa, no probar la inocencia. Y después, la instrucción del juez Hurtado, que tiene desde el principio muy claro, ¿no?, que el fiscal general es culpable, habla de esa posición preeminente, ¿no?, de la que habla la UCO. Hay que preguntarse, ¿desde que él inicia su instrucción, los indicios que él ve se ven reforzados o se ven debilitados? Me refiero a todas las declaraciones, desde Pilar Sánchez Acera, desde los periodistas, desde los expertos, desde los fiscales, todas esas personas que han comparecido en el juez, ¿han reforzado los indicios del juez o seguimos básicamente en el punto de partida? Y después, claro, escuchamos a Irma Frigenti, que hace un esfuerzo de didáctica impresionante. Es difícil, pese a ese esfuerzo, no perderse, porque el caso es muy intrincado. Y lo que nos queda claro es que aquí no hay pistola humeante, es que aquí no hay nada que podamos entender como algo claro, más allá de una maraña de asuntos en las que, evidentemente, cada uno pone el foco y el acento donde quiere, ¿no? Yo me estaba preguntando, Irma, cuando el juez tuvo delante a Pilar Sánchez Acera, le preguntó directamente, oiga, ¿usted filtró ese correo al fiscal general del Estado? No, pero no se lo preguntó porque ya, como te decía, es que esto hay que ponerlo todo sobre la mesa. En el auto del 13 de enero, él lo que dice es que la Fiscalía se lo envía al Gobierno. Entonces, ese interrogatorio, esa testifical, se centró en saber quién le había enviado el correo a Pilar Sánchez Acera. Le pregunta quién se lo envía, pero es cierto que no le llega a formular la pregunta concreta de si es la Fiscalía quien les envía el correo electrónico.
Ignacio, he dicho que no deberían dimitir, ¿eh? No, yo he que dicho que tenemos, aquí no. hay dos magistrados, Eso. uno emérito del Supremo, que muestran dudas sobre el auto que ha redactado un colega suyo. Y si en esas circunstancias el fiscal general del Estado debería o no dimitir. Pero yo a lo que me refería es a las dudas que los dos magistrados que están en este programa, que vamos, que no seremos nosotros los que lo digamos, que tenemos más o menos dudas, ya hemos demostrado toda la mesa que las tenemos, pero que hay dos magistrados, uno de ellos, Joaquín Bosch, que dice que bueno, que hay aspectos que a él le parecen dudosos, y después tenemos a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, exfiscal del Tribunal Supremo, que ha lanzado una frase con la que yo me he quedado. Alguien está haciendo mucho, José Antonio. ¿A qué te refieres? Y sobre todo si te preocupa que toda esta causa termine erosionando a la Fiscalía, al Poder Judicial y en conjunto al final al Estado de Derecho. Bueno, yo comparto lo que ha dicho Daniel Basteiro. Hace tiempo que dije en un artículo que esto no era contra el fiscal general del Estado, era un tiro por elevación contra el presidente del Gobierno y contra el Gobierno. Todo nace de aquella frase del señor Aznar, que el que pueda hacer que haga. Yo tampoco quiero establecer una relación exacta entre esa frase y otras actuaciones, pero en cierto modo ya he puesto esos tres casos que van contra el presidente del Gobierno, el de su mujer, el de su hermano y el del fiscal general del Estado. Habéis planteado una cuestión a la que yo soy sensible, en el sentido de que en cualquier otra circunstancia el fiscal debería haber dimitido. Pero hemos llegado hasta donde hemos llegado y ya no hay marcha atrás. Hay que celebrar el juicio oral para poner las cosas en su sitio. Y un apunte rapidísimo. Atacar a Hurtado, insisto, no es atacar al Poder Judicial. Parece ser que atacar a Garzón no se ataca al Poder Judicial. ¿O se ataca al Poder Judicial? Sí o no. Porque no hagamos distinciones. Claro. Y respecto a Pablo Casado, que sabe que yo creo que es de las personas más sensatas de la derecha española, lo de las mayorías, que no se olvide de que Barrabás fue amnistiado frente a Jesucristo. Bueno, vamos a acercarnos a otro punto con nuestra compañera Irma Frigenti, porque las tres asociaciones de fiscales también han reaccionado al procesamiento de García Ortiz. Esto es habitual, José Antonio, antes de saber en concreto qué es lo que han dicho. ¿Es habitual que las asociaciones de fiscales se pronuncien sobre una causa, sobre un procesamiento en marcha? Bueno, en este caso yo creo que, si es sobre el punto de la dimisión o no dimisión, yo reconozco que tienen todo el derecho del mundo para pronunciarse. Pero hay otra anormalidad que no se ha mencionado. Es que una asociación de fiscales, que por lo visto es mayoritaria y se llama independiente y no sé cuántas cosas más, se ha personado como acusación popular. Esto, no quiero improvisar. Yo, si estuviese en la Secretaría Técnica, a lo mejor lo examinaba. ¿Cómo se puede concebir? Y que lo expliquen las asociaciones que están a favor de la dimisión. Que expliquen si ellos están a favor de que una asociación de fiscales ejerza la acción popular contra el fiscal general del Estado. Bueno, pues esas tres asociaciones de fiscales han reaccionado al procesamiento de Álvaro García Ortiz. ¿Y qué es lo que han dicho, Irma? Bueno, pues la Asociación de Fiscales, que es la mayoritaria en la carrera, ha dicho lo que viene diciendo desde que se inició este procedimiento. Dice que el fiscal debe presentar su dimisión porque dice que su permanencia en el cargo como encausado compromete la integridad de la institución que representa y deteriora gravemente la imagen profesional de todos los integrantes de la carrera fiscal. A esa petición de dimisión se ha unido también la Asociación APIF, que ejerce además la acusación popular en esta causa, que ha solicitado la dimisión de García Ortiz. Y por último, en el otro lado estaría la tercera asociación, la Unión Progresista de Fiscales, que dice en este caso que es un ataque sin precedentes esta instrucción, esta causa abierta a Álvaro García Ortiz, y que el fiscal general del Estado es el último dique de contención frente a este desatino de consecuencias gravísimas. En ese comunicado le reiteran su apoyo y su confianza, y sería
la única asociación de las tres que cree que García Ortiz debe permanecer en el cargo. Nuestra compañera Irme Frigenti, que se conoce este y todos los autos del juez Hurtado y de otros jueces como la palma de su mano. Irma, ¿el magistrado aporta algún tipo de prueba para sostener que Presidencia del Gobierno ordenó la filtración de ese correo al fiscal general del Estado? Bueno, vamos a intentar explicarlo porque la verdad es que es un poco enrevesado. Hay que remontarnos a otro auto, que es el del 13 de enero, que es cuando cita como investigado al fiscal general del Estado. Ahí es cuando aparece por primera vez la referencia a Moncloa. Él traza una secuencia de los hechos en la que dice que la Fiscalía envía el correo a Moncloa y que Moncloa se lo hace llegar a Juan Lobato para que lo utilice en la Asamblea de Madrid, para que lo utilice políticamente. Es la primera vez que tenemos una referencia de Moncloa. Después, en este auto de procedimiento abreviado, lo que dice es que esa afirmación de que todo se hizo con las indicaciones de Moncloa se sustenta en, por un lado, la declaración de Pilar Sánchez Acera, que fue la persona que reenvió ese correo electrónico a Juan Lobato, y de ahí el juez la conclusión que saca es que el correo que Pilar Sánchez Acera tenía era el que le había enviado la Fiscalía. ¿Por qué? Bueno, pues porque Juan Lobato le pregunta si puede utilizar ese correo, si ya ha sido publicado en otros medios, porque ya cuando le remite esa información le dice que tenga cuidado con los datos personales. Él le pregunta si lo puede utilizar, si se ha publicado en otros medios, y Pilar Sánchez Acera le dice que todavía no se ha publicado. Hay que recordar que el correo aparece por primera vez a las 9:06, es decir, algo más de media hora después, en el plural. Lo que concluye el juez es que desde el Gobierno se realizaron gestiones para que ese correo apareciese publicado en el plural y Juan Lobato lo pudiese utilizar en la Asamblea de Madrid, que eso es exactamente lo que pasó. El correo que utilizó Juan Lobato en la Asamblea, si recordáis, es el del plural, no el correo original. Sí que es cierto que la declaración de Pilar Sánchez Acera no convence nada al juez Hurtado. Dice que, bueno, que aporta imprecisiones, vaguedades, que dice que no recuerda quién le envía ese correo, que le llega a través de una foto de WhatsApp, pero también es cierto que dice que ella no cometió ningún delito, primero porque no es funcionaria pública y no tiene deber de reserva, y segundo porque esa información que le llegó ya había sido revelada. Otro de los indicios que aporta el juez es la declaración de Francesc Vallès, que en ese momento era secretario de Estado de Comunicación. Dijo que fue un día muy ajetreado, de mucho trabajo, y que una de las cosas que refirió es que el presidente del Gobierno iba a pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso a Feijóo, y eso lo pone en relación con algo que aparece en el informe de la UCO sobre el móvil de Juan Lobato. En ese móvil había un mensaje que Juan Lobato enviaba a uno de sus colaboradores en el que decía que Santos Cerdán le había llamado, que le había dicho que el presidente iba a pedir la dimisión de Díaz Ayuso a Feijóo y que eso era lo que ellos tenían que hacer en la Asamblea. Y de ahí concluye el juez que había una indicación expresa de Moncloa de hacer utilización política de este correo que le había llegado de la Fiscalía. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, más o menos este es el relato de los hechos, poniendo todas las piezas del puzzle encima de la mesa con todos los autos que hemos conocido en los últimos meses. Extraordinario. Entonces, ¿estamos ante un caso de lawfare? ¿Se está usando el Poder Judicial para desgastar políticamente al Gobierno, ministro? Voy a tener esta mañana la prudencia que no ha tenido el juez redactando ese auto. Voy a tenerla. De verdad creo que son mensajes muy preocupantes los que se lanzan. El fiscal, está persiguiendo un delito. Y otros están montando un caso para ir contra el que está persiguiendo el delito. Y no hay derecho, y menos en un Estado de Derecho, con derechos que nos asisten a todos los ciudadanos. Y desde luego afirmar cosas así, sin pruebas, no solamente sin pruebas, sino con pruebas que demuestran lo contrario, cuando hay varios compañeros suyos que han hecho una cronología exacta, explicando exactamente cómo se producen los hechos. Y todo eso se tira a la basura, todo eso no se tiene en cuenta, todo eso se llama mentirosos a los periodistas que han contado con pelos y señales toda la cronología de los hechos. Mire, insisto, voy a mantener esta mañana la prudencia que no ha tenido el juez en la redacción de ese auto. Pero usted, ministro, sí que ha dicho literalmente que se está montando una causa contra el fiscal general del Estado. ¿Quién está detrás de esa supuesta operación y con qué objetivo político, ministro? No lo sé, yo me acuerdo tanto de Aznar y del que puede hacer que haga, fíjese, cosas mías, ¿eh? ¿Usted considera que se está, como ha salido ya alguna opinión en esta mesa, blanqueando al defraudador para criminalizar a quien lo investiga? Pero es evidente. Vayamos de nuevo a los hechos. En tiempos de incertidumbre lo mejor es atenerse a los hechos.
Ningún español sabía que la pareja de la señora Ayuso, ninguno lo sabíamos, tenía problemas con Hacienda. Nadie lo sabíamos. Hasta que nos lo contó, ¿quién? Miguel Ángel Rodríguez, que es quien filtra, reconocido, contado en sede judicial y fuera de ella, quien le filtra a un medio de comunicación una mentira. Lo que viene a decir es, fíjese, es tan irrelevante el delito fiscal de la pareja de Ayuso que la Fiscalía le ha ofrecido un pacto. Esto es lo que quiere contar Miguel Ángel Rodríguez a la opinión pública, conocido, reconocido, probado, testificado. Bueno, cuando distintos medios de comunicación informan de que es justo al revés, de que es la pareja de la señora Ayuso el que está pidiendo un pacto a la Fiscalía, reconociendo el delito, por cierto, y abro paréntesis, fíjese el lío que ha tenido la pareja de la señora Ayuso y su abogado en sede judicial, desmintiéndose unos y otros, que si di autorización, que si no la di, fíjese si está aprobado, y ahora nos descolgamos con un documento que dice una falsedad, porque es falso que el fiscal general recibiera ninguna instrucción. Eso es falso.